tienen sus Biblias allí, vamos a abrir una vez más en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Ya hace varios domingos que estamos meditando en este mismo pasaje y vamos a seguir usando otros cuantos domingos más, por lo menos, si está todo en orden, unos 6 domingos más seguiremos meditando acerca de este pedido que los discípulos le hacen al Señor, diciéndole: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le enseña a sus discípulos a orar, nos enseña a cada uno de nosotros a orar. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 5, dice: cuando ores no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir la misma palabra una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esta es la oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro, la oración modelo. La oración modelo porque es la que Jesús nos enseña a orar. Y qué notable que justamente la manera en la cual Jesús nos enseña a orar, que no sea como una vana repetición, es lamentablemente la que los cristianos la hemos transformado en la repetición. Y muchas veces sin pensar lo que uno está haciendo. Al meditar acerca de la enseñanza de la oración que Jesús nos da, decíamos que Jesús nos enseña a orar verdaderamente, sin hipocresía. Que Jesús nos enseña a orar inteligentemente, usando la inteligencia, sabiendo lo que estamos haciendo y sabiendo lo que estamos diciendo. Orar con confianza, sin ningún tipo de duda, y orar sin formulismo. No hay algo establecido acerca de la oración, no hay ritos que haya que seguir para orar, pero sí nos está enseñando a orar de esta manera. No solamente cómo orar, sino también qué orar. ¿Cuál es el contenido de nuestra oración? Y al tener el contenido de nuestra oración, ¿cómo lo vamos a presentar delante de Dios? El domingo pasado meditamos en lo que llamamos la invocación de esta oración. La invocación dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre. Abba, Padre, papito, papito querido. Esa es la expresión que Jesús usaba en la oración y la misma expresión que nos enseña a llamarle así a Dios. Saber que Dios es Padre. Pero también saber que Dios es nuestro Padre. Que Dios es Padre de nosotros, no solamente mío. No hay un individualismo en la oración. Decíamos el domingo pasado justamente, la individualidad es una creación de Dios. Dios nos ha hecho únicos, individuales a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros nos parecemos a otro. Tenemos algo único que Dios ha hecho, algo individual que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Así que la individualidad es de Dios, pero el individualismo es pecado. Dios nos hizo únicos, pero para estar en congregación, para estar en pueblo, para estar en familia. Nos hace nacer en un núcleo familiar.
Todo lo que Dios nos mueve tiene que ver con estar juntos, unos con otros. Por eso cada vez que nos separamos, cada vez que usamos nuestro egoísmo y resalta nuestro egoísmo, eso es pecado. Por eso tenemos que reconocer cuando oramos a nuestro Padre, que es nuestro Padre, el Padre de todos. El mismo que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Es Dios Padre nuestro. Muchos de los cristianos, decíamos también el domingo pasado, hacemos una diferencia entre que todos, como que sería muy grande, como que toda la creación son criaturas de Dios. Y que solamente aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, entonces sí le podemos llamar a Él Padre de esta manera. Usted haga la diferencia que a usted le parezca mejor, pero nunca deje de pensar que Dios es solamente su Padre y no del otro. Porque ya estaríamos yendo en contra de la enseñanza de Jesús, de saber que Dios es nuestro Padre. Pero también recordar y tener presente en todo tiempo que Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Que Él es eterno y nosotros nos morimos. Que Él lo sabe todo y que nosotros, cuando nos creemos que sabemos algo, somos peores todavía. Él es Padre nuestro que está en el cielo. Y la oración del Padre Nuestro continúa después con 6 peticiones, que están divididas en dos grupos de 3. Las 3 primeras tienen que ver con Dios, tienen que ver con el nombre de Dios, tienen que ver con el reino de Dios, tienen que ver con la voluntad de Dios. Y las 3 siguientes tienen que ver con nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos. Pero aún esas necesidades propias, Jesús nos enseña a orarla en comunidad, nos enseña a orarla todos juntos. Y hoy quisiera que meditemos en la primer petición, por llamarla así, la primer petición del primer grupo que está referida a Dios. Porque solamente aquel que puede poner a Dios en primer lugar, Dios escuchará para responder las siguientes necesidades. Necesitamos dar vuelta nuestra manera de orar. Y antes de plantear nuestras necesidades, que Jesús ya nos está diciendo, tu Padre ya las conoce antes que las digas. Por eso, antes de mencionar nuestras necesidades, que Dios ya las conoce, tenemos que poner en primer lugar el nombre, el reino y la voluntad de Dios en medio nuestro. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. En los tiempos que vivimos, creo que todos hemos llegado a comprender que hay poder en un nombre. Hay poder en una marca. Hay poder en una imagen. Compramos automóviles, ropa, comida, computadora y hasta papel higiénico por la marca que tiene. ¿Sí o no? Hay mucho poder en el nombre. Si no, pregúntele a un teenager qué tipo de ropa quiere. Nosotros ya estamos con bueno, no sé. Y la marca. Y uno paga más. ¿Por qué? Porque paga la marca. Así que nosotros sabemos muy bien el poder que tiene el nombre. Y especialmente en este tiempo en el que estamos viviendo. Le damos mucha importancia a los nombres. Es más, exaltamos, honramos los nombres de artistas, de políticos, aunque eso no mucho, pero de algunos en la historia, los de antes, ¿no? Presidentes, reyes, deportistas, ¿sí o no? Ahora que pasó el mundial hace poco, algunos hasta le ponen el nombre en su placa del carro. No sé de quiénes serán ellos.
pero exaltamos el nombre. El nombre. Qué importante es el nombre. Pero a pesar de ello, nada es más santo, más sagrado, ni debe ser más honrado y respetado que el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Eso es lo que significa santificado sea tu nombre. Me gustaría que pensemos primero en esta palabra santificado, porque es en la manera que Jesús la menciona, como está escrito, es un verbo que hace relación a esta palabra que se llama, o se dice, agios, que significa diferente, separado. Lo que traducimos santo es diferente, separado. ¿Qué significa entonces santificado sea tu nombre? Que el nombre de Dios sea tratado de manera diferente que todos los demás nombres. Y que se le dé una posición única entre todos los nombres. Diferente. Necesita tener un trato diferente. Exige tener un trato diferente. Y un lugar, una posición única. Por eso decimos que ciertas cosas son santas, porque están separadas, porque están para un uso diferente al de otros usos. Por eso a este lugar le llamamos que es algo santo. Aunque allá arriba se llama santuario y aquí se llama santuarito. Por eso decimos que el templo es un lugar santo, pero porque se usa para una función diferente, porque está separado para eso. Por eso hay instrumentos que se usan para una cosa y instrumentos que se usan para otra. Por eso la Biblia nos habla de instrumentos santos, santificados. ¿Por qué? ¿Tiene algo especial el instrumento? ¿Qué diferencia tiene con otro? No, porque están separados y usados para una única cosa. Y Dios es así. Dios es diferente. Dios está separado de nosotros. No es igual que nosotros. Por eso es santo. Quiere decir que no hay nada más santo que el nombre de Dios. Santo es su nombre. Leíamos hoy en Isaías 6, versículo 3, cuando los serafines se decían unos al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Santificado sea tu nombre es cuando reconocemos que nuestro Dios no es cualquier Dios. Él es un Dios santo, diferente, separado a cada uno de nosotros. Y recordemos también que el nombre, cuando dice santificado sea tu nombre, llamar a alguien por el nombre significa conocerle. Cuando no le conocemos le llamamos hermano. ¿Sí o no? Algunos se olvidan, ¿no? Ya le tocó, Edwin me miraba como... Cuando no conocemos a alguien, pero conocer el nombre es conocerle a la persona. Y en algunos casos, cuando idolatramos a alguien, conocemos el nombre, pero no conocemos a la persona. Y a veces confundimos estas cosas. ¿Será solo necesario conocer el nombre? La manera que utilizamos en este tiempo de identificarnos unos con otros. David, Juan, José Luis, Israel, Dani. Ese es el nombre que tenemos. Esa es la manera que nos identificamos. Pero cuando la Biblia habla acerca del nombre, cuando el hebreo piensa en el nombre, no piensa solo en la identificación de la persona, de quién es, en la manera de llamarlo, sino en la naturaleza y el carácter de la personalidad del individuo. Por eso cuando Dios le cambiaba los nombres,
era que le daba una nueva identidad. No era una nueva manera de llamarlo, sino que había un cambio, una transformación en la persona. Tenía otro significado, y el nombre que lleva es el carácter y la naturaleza de esa persona. Yo creo que muchos de nosotros, como con el correr del tiempo eso fue cambiando, y especialmente en las culturas de las que venimos, todavía seguimos mirando a ver qué significa tu nombre, ¿sí o no? ¿Buscó eso? ¿Qué significa su nombre? Y si no lo buscó, búsquelo. No puede ser que todavía no sepa qué significa su nombre, pero el nombre tiene un significado. Pero cuando el hebreo pensaba en el nombre, no era un significado, sino que ese era el carácter, la naturaleza de esa persona. Por eso Jesús se llama Jesús, o como se diría mejor es Joshua o Josué. Es el mismo nombre. Por eso no hay que andar volviéndose loco a ver cómo se llamaba, cuál era el nombre, cuál es el carácter, cuál es la naturaleza, cuál es la verdadera identidad de la persona. ¿Qué significa Josué? Salvación. Él es nuestra salvación. No era el nombre con el que le llamaban. Él es nuestra salvación. Por eso dice que es Emmanuel, Dios con nosotros. No es una manera de llamarlo, es que Dios está con nosotros. Es la realidad, es el carácter, es la naturaleza, es la personalidad de Dios. Dios está con nosotros. Por eso conocer el nombre de Dios sería muy difícil de saber exactamente cuál es su nombre. Pero si entendemos esta manera en que los hebreos y esta manera en que los escritores bíblicos usan el nombre de Dios, vamos a poder entender mejor qué significa santificado sea tu nombre. Haznos capaces de darte el lugar único que tu naturaleza y carácter merecen, dice. Que seamos capaces, Señor, de darte a ti el lugar único que tú te mereces. El salmista, Salmo capítulo 9, versículo 10, dice: en ti confiarán los que conozcan tu nombre. Había leído ese pasaje, ¿no? Es conocido, Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conozcan tu nombre. No significa que aquel que sabe cómo se llama Dios va a poder confiar en Él. Significa que aquel que conozca a Dios ha de poder confiar en Él. Aquel que conozca quién es Dios pondrá su confianza en Él. No es que sepa si se llama Yahvé o Jehová o Dios. No es las letras. Tiene que ver con la persona de quién es Dios. Tú puedes confiar en Él cuando conoces la naturaleza y el carácter de Dios. El mismo salmista, Salmo 27, versículo 10, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El salmista hacía referencia a tiempos difíciles y no está diciendo que en los tiempos difíciles va a recordar cuál era el nombre de Dios, sino que está diciendo que en tiempos difíciles algunos pondrán su confianza en los recursos, algunos pondrán su confianza en los recursos materiales que tienen alrededor suyo. Pero él pondrá su confianza en el Señor. Se acordará de quién es el Señor. Recordará cómo es Dios y ese recuerdo le llevará a confiar en Él. Cuando otros pongan su confianza en carros, cuando otros pongan su confianza en caballos, cuando otros pongan confianza en los recursos que hay cercanos a cada uno de nosotros, solamente aquel que conoce el carácter de Dios
pondrá su confianza en Él, en la persona de Dios. En una de las oraciones más largas o que hayan quedado registradas acerca de Cristo Jesús, Juan la escribe en el capítulo 17. Todo el capítulo 17 es la oración de Jesús. Algunos han llamado que esta es la oración que todavía no ha sido contestada de Jesús. Que algunas de las partes sí, pero que algunas no, y justamente donde dice que todos ellos sean uno. Todavía el Padre no le contestó esta oración. Pero en ese mismo capítulo 17, versículo 6, Jesús comienza diciendo estas palabras: he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cuál es ese nombre? Una vez más, no se trata de un título, no se trata de palabras que identifique a una persona, sino que es justamente la revelación de la naturaleza de Dios, la revelación de cada uno de los atributos de Dios, los cuales son imposibles de describir en un solo título, en un solo nombre como nosotros usamos. Y justamente conocer a Cristo Jesús es la revelación en la misma persona de Jesús de quién es Dios. ¿Quieres conocer más el carácter y la naturaleza de Dios? Conoce más a Jesús. ¿Cuál fue su vida? ¿Cuáles fueron sus obras? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? Porque a todo lo que se dedicó Cristo Jesús es a revelar tu nombre a los hombres. Dar a conocer quién eres tú a los hombres. Cuando empezamos a escribir el nombre de Dios, a quien llamamos la gran mayoría Jehová o Yahvé, que es la manera en la cual decimos que Dios mismo se presentó a Moisés. La verdad es que no sabemos cuál fue el sonido del nombre de Dios. El mismo sonido que él expresó delante de Moisés. Porque a lo largo de la historia se fue perdiendo. A lo largo de la historia, por reverencia, muchas veces ese nombre también fue cambiado. Por eso no sabemos cuál es el sonido, cuál es el nombre. Pero podemos ir conociendo el carácter y la naturaleza de ese Dios en cada una de las maneras en que la Biblia menciona el nombre de Dios. Las letras que lo identificaban eran YHWH. Menciónenlo, es fácil. Esas son las letras que lo mencionaban. Que para hacerlo más fácil decimos Yahvé o Jehová. Por eso le llamamos Jehová. Pero como les digo, con el tiempo se fue perdiendo este sonido. Cuando Dios se lo menciona a Moisés, y también se traduce como el yo soy, o yo soy el que soy, no solamente tiene que ver con el ser, sino también con el estar. Yo estoy presente siempre. ¿De qué manera se despide Jesús de sus discípulos? Yo estaré con ustedes todos los días. Yo soy, estaré con ustedes. El yo soy tiene que ver con el ser y con estar presente. Hermano, Él está vivo. Él no cambia y nunca jamás se cansa de amarlo. Nunca jamás se cansa de bendecirlo. Nunca jamás se cansa de cuidarlo. Ese es el nombre de Jehová. Ese es su nombre. La Biblia lo llama también Adonai, que en realidad se utilizó este nombre para cambiar el Yahvé. Porque por reverencia, por no mencionarlo, por no usar ese nombre en vano, se le llamó
Adonai, que significa amo, Señor, Maestro. En la mayoría de las traducciones se traduce como Señor. No nos atrevemos a llamarle el sonido que Dios le habrá hecho Jehová, y le decimos entonces Señor. Aunque su significado es tan fuerte, tan pesado, tan duro, igualmente es como que no estamos diciendo su nombre. Pero ¿quieres conocer su carácter y su naturaleza? Él es Señor. Y así lo llamaron sus discípulos, y así lo llamaron los primeros cristianos. Y aquellos primeros cristianos que iban a ser muertos por causa de seguir al Señor, por causa de decir quién era su Señor, seguían adelante, e iban igualmente hasta la arena y mencionaban: Él es mi Señor. Él es el Señor, y no el que tiene el título, no al que exige llamarse Señor. Él es Señor, Él es Adonai. La Biblia menciona, y el primer nombre que se menciona de Dios es Elohim. Génesis está lleno, cientos de veces se menciona a Dios como Elohim. Solamente en el capítulo 1 de Génesis se lo menciona 32 veces. Elohim, que significa que Dios se revela. No es solamente una palabrita, es una frase completa. Dios se revela como aquel que tiene el gobierno de todo el universo, el gobierno de toda la creación, el poder de crear todas las cosas, el poder sobre todas las naciones. Ese es Elohim, ese es el nombre de Dios, ese es Dios. ¿Quieres conocer el carácter y el nombre de Dios? Él gobierna todo. No hay nada por arriba de Él. Él está por sobre todas las cosas. Los gobiernos, que muchas veces nos parecen muy altos, cuando empezamos a ver la creación, los gobiernos quedan abajo. Y cuando empezamos a ver solo este planeta, bueno, Él es el creador del universo. Él está por arriba de todas las cosas. Otro nombre con el cual identifican los escritores bíblicos a Dios es El Shaddai, que significa Dios todopoderoso. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, todo lo puede hacer y todo suficiente, no necesita de nada. Y cuando uno está con Él y corre a su presencia, sabe que puede obtener de Él todo el poder y que no va a necesitar nada más. Por eso el salmista en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, no necesito nada más, no me hace falta nada más. No está hablando de que me va a cubrir mis necesidades, está hablando de que no hay más necesidad de otra cosa. El Shaddai. Interesante que esto le dijo Dios a Abraham cuando le estaba hablando de que le iba a dar una descendencia. Y lo más notable de todo esto es que esa descendencia llegó cuando ya Abraham no podía hacer nada por sí solo. Ni Abraham ni Sara. Y muchas veces nosotros necesitamos que nos pase igual que Abraham y Sara. Se nos acaben los límites, se nos acaben las fuerzas. Muramos a nuestras posibilidades. Cuando nosotros morimos a nuestras posibilidades, entonces el Shaddai, el Todopoderoso, hace su obra. Pero mientras sigas vivito y coleando y queriendo hacer las cosas con tu fuerza, el Shaddai está a un costadito. El que es todopoderoso está ahí sin usar. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso Sara le dijo a Abraham: acuéstate con otra, porque Dios se olvidó. Queremos resolver las cosas a nuestras maneras. Pero cuando Dios se presenta y hace una promesa, Él la está cumpliendo. Se puede tardar, según nuestro razonamiento, se puede tardar, pero Él está obrando, el Todopoderoso está obrando.
lo que Dios te ha prometido, porque justamente esto viene con una promesa. Lo que Dios te ha prometido no se está tardando, Él está obrando. Cuando conozcas este carácter y esta naturaleza de Dios, podrás poner tu confianza en el nombre de Dios. Él está obrando, el Todopoderoso. Jehová Jireh, hoy cantábamos justamente estas canciones. Jehová Jireh, Dios es nuestro proveedor, Jehová es el proveedor. ¿Cuál es el carácter de Dios? Él es el que provee. Él es el que provee a todas nuestras necesidades. De esta manera se dio a conocer a Abraham una vez más, cuando él iba a sacrificar a su hijo. Cuando aquel hijo, aquella descendencia que el mismo Dios le había prometido, que el mismo Shaddai le había prometido, y se la da, se la pide de nuevo. Y cuando tiene que sacrificar, Jehová Jireh. Jehová es el proveedor. Él es el que provee en todo tiempo. Jehová Shalom, lo llama también la Biblia. Él es nuestra paz. Cuando el pueblo estaba en medio de conflictos, Gedeón conoce a Dios como Jehová Shalom. Y Gedeón lo mira como diciendo, y si tú eres nuestra paz, ¿por qué estamos tan sin paz? Porque hay que empezar a conocer cuál es la paz de Dios. Jehová Shalom. Jehová Rafa o Rafa. Él es el sanador. ¿Quieres conocer el nombre de Dios? Él es tu sanador. Él es el sanador. Jehová Nisi. Él es nuestra bandera. Él es nuestro estandarte. Él es el que pelea la batalla. Él es el que está delante. No es el que está atrás. Él está delante. Así se le conoce. Pero también en el mismo libro de Éxodo se presenta que Él es el que está delante y el que está atrás del pueblo. Está en todo lugar, porque Él ocupa todo lugar. Su presencia no tiene límites. Ese es el nombre de Jehová. Cada vez que oremos, santificado sea tu nombre, no lo puedes pasar por alto. No puedes estar pensando en otras cosas. Porque no solamente es la primera de 3 peticiones, no la podemos tomar de esa manera, no es la primera de 3 peticiones, es la petición, es la pasión en la oración de Cristo Jesús. Porque cuando santificado sea tu nombre, el resto de las peticiones se acomodan a ella. Toda la verdad del universo, toda la revelación de Cristo Jesús que hace de Dios en medio nuestro tiene que ver con santificado sea tu nombre, con que tu nombre sea revelado. ¿Por qué? Porque si tu nombre es santificado, entonces sí, tu reino viene. ¿Y por qué viene el reino? Porque santificado es tu nombre. ¿Por qué se hace tu voluntad? Porque santificado es tu nombre. ¿Para qué se hace, o Dios cumple todas nuestras necesidades, nos da el pan de comer cada día? Para que santificado sea tu nombre. ¿Para qué nos perdona el Señor? Para que santificado sea su nombre. ¿Para qué el Señor nos cuida de las tentaciones? Para que santificado sea su nombre. Santificado sea tu nombre. No es que nosotros santifiquemos el nombre de Dios. El nombre de Dios ya es santo. Pero espera de que cada uno de nosotros santifiquemos su nombre. Actuemos santificando el nombre de Dios. ¿Y cómo lo podemos santificar? Esta es la tarea práctica. Hasta ahora vinimos todo teoría. Pero en esa teoría espero que hayamos empezado a descubrir o recordar cuál es el nombre del Dios en quien confía. ¿Cómo puedes santificar su nombre? Con tu testimonio. Nuestro testimonio puede o no santificar su nombre. Tu testimonio es importante. Lo que digas y lo que hagas es importante. ¿Por qué razón? Porque conocen a Dios por tu testimonio. En Génesis, los que no conocían a Dios llamaban a Dios como el Dios de ¿quién? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Su testimonio, su manera de vivir, lo que ellos decían, lo que ellos hacían, le hacían conocer a Dios.
Tu testimonio, tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de actuar es la que da testimonio y santifica el nombre de Dios. Por eso es importante, cada uno de nosotros, que podamos darle a Dios el lugar que corresponde en toda nuestra vida. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? Cuando vamos a las batallas en su nombre. ¿Se acuerdan de David, aquel pequeñito? Aquel jovencito que se enfrentaba delante de Goliat. Y cuando Goliat salía a parlotear delante de todo el ejército, cuando todo el ejército salía corriendo, y aún el mismo rey, el del título, el del nombre del rey, salía para un lado, aquel que tenía el testimonio de Dios estaba delante. Por eso es importante tu testimonio, no el lugar que ocupes, el testimonio de tu vida. No la posición que tengas, el testimonio de tu vida. Ese testimonio es el que revela quién es Dios y en qué Dios estás poniendo tu confianza. Cuando vas a pelear las batallas en su nombre, David dijo a este filisteo, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo, como dice, a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando vas a pelear las batallas en su nombre, no en el mío, no en el propio. ¿Por qué? Porque en el mío, en el propio, así me va a ir. Ni en el nombre ni siquiera del rey que salió huyendo, ni en el de los ejércitos, ni en el de todo el pueblo. En su nombre. Cada cosa que has de enfrentar en la vida, cada batalla que has de enfrentar, ¿cómo puedes santificar el nombre de Dios? Pelea la batalla. Ponte enfrente de la batalla. No huyas, no te lo esquives. Ponte enfrente de la batalla. Cuando peleas la batalla, santificamos el nombre de Dios. No podemos, ante las adversidades que tengamos, ir para otro lado. No vivir como verdaderos vencedores en el Señor. Porque la victoria en su nombre está asegurada. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de que la victoria está asegurada y actuamos como que ni supiéramos eso? Y actuamos como que la derrota está delante nuestro y actuamos como que ya está perdido. Entonces, ¿para qué hacer el esfuerzo? Pelea la batalla. Eso santifica el nombre de Dios. Amén. No puedes ir para atrás. Por eso el salmista, Salmo 124, versículo 8, dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo santificas el nombre de Dios? ¿Cómo santificas su nombre? Protegiendo los derechos de autor. Protegiendo derechos de autor. Este es un tiempo en el cual vivimos, en el cual los derechos del autor se pasan por alto. ¿Sí o no? Cuando entra a internet, copyleft. No hay más copyright. Pero no estoy hablando de eso, porque eso tiene que ver con el testimonio. Lo que estoy diciendo acerca de proteger los derechos de autor tiene que ver con lo siguiente. ¿Le permitiría la compañía Apple a la gente usar su logo y su nombre fuera de un contexto y sin su permiso? No. Esa es la pregunta. ¿Lo haría? No. ¿Y por qué nosotros permitimos que el nombre de Dios se use de cualquier manera? ¿Por qué permitimos que el nombre de Dios se use con cualquier tipo de palabra, usado de cualquier manera, fuera de contexto, de manera impropia, a uso de broma, como una blasfemia? Protegiendo el derecho de autor, protegiendo el nombre y la marca, santificamos el nombre de nuestro Dios. No podemos estar rodeados de gente que blasfema delante de Dios. Protege el nombre de Dios, cuida el derecho del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no permite que eso suceda. Y tú me puedes decir, pero ¿cómo lo permite si lo está haciendo?
le digo esta palabrita nada más, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Es solamente el que menciona el nombre en vano o aquel que permite que otros mencionen su nombre en vano? No es el nombre, no es la palabrita para identificar, es el carácter, la naturaleza, la persona de Dios. Santificado sea tu nombre. Eso es lo que decimos cuando comenzamos a orar. Para el domingo que viene vamos a ver el resto de las peticiones. Que venga tu reino, hágase tu voluntad. Y termino con este versículo que Jesús menciona, de donde están 2 o 3 congregados. ¿En dónde? En mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Cada vez que te congregas, santifica el nombre de Dios, porque Dios se quiere dar a conocer y nosotros necesitamos conocer. El pueblo de Israel a lo largo de toda la historia tuvieron que hacer sacrificios delante de Dios. Nosotros hoy ya tenemos ese sacrificio y gracias al sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, podemos estar hoy en su presencia. Santificado sea el nombre de Dios. Yo te invito a inclinar tu rostro delante del nombre de Dios. Y si quieres conocer el nombre de Dios, es imposible que tenga uno solo. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nishi, El Shaddai, Elohim, Emanuel, Jesús, Josué.